después de la disolución de la Asamblea Nacional. Este día sábado se efectuó la Asamblea Plurinacional liderada por la CONAIE para analizar el momento político, para tomar algunas acciones. Una postura respecto de la consulta popular. Entiendo que para agosto, una semana antes de las elecciones, habrá una movilización a favor del sí en las dos preguntas vinculadas a los temas ambientales, la del Yasuní y Teté, que será una consulta nacional, y la consulta local del Chocó Andino sobre el tema minero. Y obviamente el análisis de lo que pasa con Pachacutic. Leonidas Issa está con nosotros, ahora mismo nos atiende telemáticamente. El ingeniero Leonidas Issa Salazar es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Cómo está, Leonidas? Bienvenido, buen día. Saludos cordiales, querido pueblo ecuatoriano, y gracias por la invitación, estimada Belkis y estimado Fabricio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Leonidas. ¿Qué resolvieron el sábado? Bueno, me parece importante poner en contexto todo el desarrollo de la Asamblea Plurinacional, Popular Plurinacional, que se llevó a cabo el 15 de julio. Hay que dejar claro que la convocatoria fue hecha por las organizaciones que participamos de los levantamientos 2019-2022, pero también con las nuevas autoridades del movimiento Pachacutic, en este caso el compañero Guillermo Churuchumbi. Se establecieron un mecanismo de discusión amplia conformando 4 mesas de discusión. La primera mesa, la construcción de un programa de gobierno nacional desde los sectores populares del Ecuador. Una segunda mesa que tuvo que ver la estrategia para llevar a cabo la consulta popular del Yasuní, el Chocó Andino. Tercero, el fortalecimiento del movimiento de unidad plurinacional Pachacutic, no solo del movimiento indígena, sino articular con el resto de la sociedad. Y cuarto, la posición frente a la minería y la generación de violencia hasta ahora. Sobre el primero, nosotros hemos definido, para no quedar en este momento situando entre cuál candidato vamos o no vamos, sino hemos privilegiado la discusión de cuál es el programa de gobierno que vamos a sostener y vamos a seguir luchando hacia adelante. Hemos recogido las demandas de la lucha de 2019 y la lucha 2022. Sobre esa base se han construido algunas ideas generales más. Una de esas ideas generales, ¿cuál es? Se debe exigir, se debe luchar que el Ecuador tiene que tener soberanía en la decisión de las políticas económicas. No podemos seguir sometidos bajo condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Debe haber una política tributaria clara. No puede ser que se ataque la corrupción del sector público y se deje como remisiones tributarias, en cambio, al sector privado, que ha venido gozando año tras año miles y millones de dólares. Eso también elevamos que es una cuestión de corrupción. No puede ser que el peso de la pobreza carguemos a los sectores populares, y cuando se trata de salvar a los grandes grupos económicos, no tienen ningún empacho en garantizar remisiones tributarias o lo que sería regalo para los grandes grupos económicos. Leonidas, si me permite, perdón, antes de seguir avanzando en estos puntos, yo sí quisiera entender relativo a esta implementación de una propuesta alternativa de gobierno para los próximos meses. ¿Cómo se entiende este planteamiento cuando, en este caso, por ejemplo, Pachacutic no fue con candidato a la presidencia de la República y tampoco con candidatos provinciales, o al menos no en todas las provincias? ¿Cómo entender esta idea o esta propuesta alternativa de gobierno que ustedes buscan para estos siguientes meses? Estamos proponiendo no para los siguientes meses ni para la coyuntura electoral al 20 de agosto, sino una propuesta que levanta en las luchas en las calles, y en adelante vamos a consolidar un programa de gobierno con el gobierno que venga. Estas serán nuestras demandas, que antes de ser elegidos, que esté absolutamente claro. Entonces, no estamos preparando para un escenario electoral. Y cabe recalcar aquí, estamos totalmente de acuerdo, por una actitud irresponsable del comité saliente, por la lista que perdió en su propio terreno, impusieron una demanda allí, una impugnación en el tribunal, de la cual no permitió registrar al coordinador nacional de Pachacutic, elegido democráticamente en su cancha. Eso dejó sin la posibilidad de tener candidato a la presidencia de la República y sin candidatos a la Asamblea Nacional.
por un acto de irresponsabilidad que no reconocieron que perdieron en ese espacio. Por ello, nos preparamos con este programa de gobierno no enfatizado a uno o cual candidato, sino desde los sectores populares, las que va a ir consolidando en los siguientes años para un proceso democrático de inclusión en las propuestas que tenemos. Prosiga, usted se quedó hasta, iba por el cuarto punto. Bueno, ya se me... Perdón. Entonces, un cuarto tema que hemos dicho es que hay que discutir el tema del modelo económico. En este caso, se ha venido sosteniendo la economía a partir de la explotación petrolera, pero ahora estamos cambiando drásticamente para explotar la minería. Muchos ecuatorianos dicen, sí, es de todos los ecuatorianos y necesitamos sacar la minería para garantizar el desarrollo del país. Creemos importante que en este punto, después de 50 años de experiencia petrolera, hay que mirar, ¿ha garantizado el desarrollo para el país? Sí, en muchos sectores, pero devolvamos la mirada en los territorios donde salió el petróleo. Prácticamente han dejado devastado la contaminación del agua, de la tierra, del medio ambiente, dañadas prácticamente estructuralmente las culturas de nuestras comunidades. Por ello hemos dicho, hay que pensar en esta nueva etapa que se está pensando llevar el tema de la minería. No estamos dispuestos a cargar únicamente nosotros del peso del desarrollo de este país. Por ello demandamos en la propuesta, en este caso, hay que pensar en una propuesta económica, en un modelo económico sustentable, donde sostengamos desde todos los sectores, pero también deben todos los sectores aportar, igual que todos los ecuatorianos estamos haciendo. Y finalmente, para no quedar en este punto exclusivo, en el tema de la consulta popular hemos determinado, vamos a llevar con toda la fuerza, en este caso, el día 11 de agosto vamos a unificar la estrategia, donde va a haber una maratón, va a haber una campaña masiva a nivel de medios comunitarios, pero también va a haber un lanzamiento de iniciativas que no queden solo el 20 de agosto, sino hacia adelante. Programas que permitan entender, en este caso, lo que demandamos para el cuidado de la naturaleza. No queda solo en salvar el Yasuní o salvar el Choco Andino. La minería tiene una extensión a nivel de toda la región. Por lo tanto, necesitamos avanzar, luego del Choco Andino, en otros territorios que también estamos enfrentando aquello. Entonces, el 11 de agosto daremos a conocer todo este tema. En el tercer tema, en el fortalecimiento del movimiento Pachacuti, como había dicho, hemos definido que el movimiento Pachacuti en este momento tiene candidatos a las asambleas provinciales del movimiento Pachacuti. No vamos a llevar ningún mensaje, no podemos confundir a nuestra militancia, por lo tanto, exigimos también a los otros movimientos que están entrando a nuestros territorios en nombre de la CONAIE, tengan respeto. La CONAIE, el movimiento Pachacuti, tenemos una postura y que respeten, y nosotros como de la misma manera lo estamos haciendo. No podemos aceptar en nombre de la izquierda que igual que denunciaban, ¿no es cierto?, al correísmo, de la misma manera ahora están provocando división en nuestras estructuras organizativas. Imagínense, ni son gobierno y están dividiendo nuestras estructuras organizativas. ¿Qué será cuando ya sean gobierno? Y un tercer tema, y un cuarto tema en el tema de la minería, y que ha generado la violencia, en este caso nuestra solidaridad, y vamos a levantar un proceso jurídico, pero también de defensa territorial frente a la criminalización que pasó el día viernes con el compañero Ángel y el compañero Julio en las naves, que de la misma manera denota en Guarins, en Morona Santiago y en algunos territorios que ha militarizado el gobierno nacional a partir del decreto 754 y 604 que nosotros demandamos de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional del Ecuador. Leonidas, retomando el tema de Pachacuti, usted recuerda efectivamente que Pachacuti presentó listas de candidatos en las 24 provincias del país, no tiene lista nacional, lo que le decía Belkis, no tienen candidato presidencial. Yo le pregunto a usted si está totalmente descartado un apoyo oficial, formal, de ustedes a la candidatura de Yacu Pérez, o se puede marcar una distancia respecto de la postura asumida por Marlon Santi. Nosotros hemos sido claros, al menos en la CONAIE analizamos, no podemos aceptar de la gente del señor Yacu Pérez que todos los días nos persigan diciendo que somos correístas. Y encima de esto, que nos obligan a
que nos están acusando de esta manera, persiguiendo en los medios de comunicación, en los territorios, entrando a dividir nuestras estructuras organizativas, encima de eso que tomemos otra postura. No, señores, nosotros no respondemos a ninguna fuerza política. Nosotros respondemos a la fuerza política, organizativa y de lucha del movimiento Pachacuti y de la CONAIE. Por lo tanto, no hemos tomado postura, en este caso en la decisión del señor Marlon Santi, coordinador saliente, que en este momento está firmando por la legalidad, pero por un acto de irresponsabilidad de este comité, prácticamente dejaron sin la posibilidad de tener candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional. Y en las provincias que han respetado procesos democráticos internos en los territorios, vamos a poner el 100% para tener nuestros representantes en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes asistieron el día sábado a esta reunión? Asistimos como 7 organizaciones de carácter nacional y más de 50 organizaciones de carácter local, territorial. No estaban solo los pueblos indígenas, estaban hermanos mestizos, montubios, hermanos afros, feministas, ecologistas, disidencias sexuales, prácticamente una asamblea que sobrepasó sobre los 700 delegaciones a nivel nacional. Y además de eso también las 3 regionales de nuestra gloriosa de la CONAIE. Estaban los compañeros dirigentes de la FEINE, de la FENOCIN, y compañeros de las organizaciones montubias, compañeros de la economía popular y solidaria de carácter nacional, la organización CNC Eloy Alfaro, que tendrían como este carácter nacional. ¿De la FEINE no estuvieron? De la FEINE no participaron. Pero eso le pregunto, ¿eso tendría que ver con el hecho de que el presidente de la FEINE, el señor Eustaquio Toala, está como segundo candidato a asambleísta nacional en la lista de Revolución Ciudadana? Yo supongo que sí. No hemos vuelto a hablar con el compañero Eustaquio Toala. Tenemos respeto. Si él ha decidido transitar por esos caminos, nosotros no podemos hacer ninguna situación, de la misma manera que nosotros hemos decidido quedar cuidando la unidad en el campo popular. Respetamos, sin embargo, claro, eso ha generado también como una reacción de que estando con nosotros se fue para ser candidato, y nosotros hemos dicho, cada organización tiene la autonomía. Jamás, cuando invitamos a luchar juntos, jamás sometimos a nadie. Cada quien dijimos, vamos a unir con nuestra autonomía política y nuestra independencia política. Que incluso por este hecho, el señor Gary Espinosa tuvo de pronto una reacción, ¿no es cierto?, acusándome. Por eso hemos dicho, cada organización viene con su voluntad, nadie va a obligar a estar unidos, pero si estamos unidos en un proceso de lucha, eso irá para poder viabilizar la lucha del pueblo, no de los dirigentes. A mí me parece que no hay donde perderse respecto al hecho de que por qué no estuvo la FEINE, con cuya dirigencia ustedes y la FENOCIN tuvieron un papel protagónico tanto en octubre del 2019 cuanto en junio de 2022. Para mí se entiende que lo de la FEINE tiene que ver con esta candidatura. Pero usted me hablaba también de la FENOCIN. ¿Qué dirigencia de la FENOCIN? Yo no sé si ya la FENOCIN clarificó quién es su presidente y si limaron asperezas con la CONAIE. ¿Hubo alguna discrepancia ahí entre el señor Gary Espinosa, quien estaba o está como presidente de la FENOCIN, con ustedes, Leonidas? No hemos vuelto a hablar con el compañero Gary Espinosa, desconozco cuál es su posición. Hemos venido trabajando con las organizaciones que están sosteniendo la unidad y están con el compañero Hatari Sarango. Entrando en términos legales, se mantiene el consejo, en este caso con el compañero Gary, compañero Hatari, todo su consejo de gobierno. No hemos entrado a opinar en el tema de su situación interna, simplemente con los dirigentes de base, que también estaban de la FENOCIN aquí, muchas bases de la costa ecuatoriana, hemos definido avanzar en unidad, en un proceso programático y no acabar de pronto en relaciones de pelea de dirigentes. Aquí lo que demanda, yo mismo ya voy a dejar de ser dirigente de la CONAIE, no puede quedar solo hasta el tiempo que nosotros seamos dirigentes. Si hay la unidad, debe trascender en la historia, debe trascender para pragmatizar todo lo que hemos propuesto en las luchas levantadas en las calles.
Leonidas, volviendo al tema de este encuentro que tuvo lugar el fin de semana con la CONAIE y otras organizaciones, usted decía, el próximo 11 de agosto darán a conocer, entiendo yo, a detalle todas estas resoluciones de esta asamblea que ustedes mantuvieron. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto, considerando que allá hay varios medios de comunicación que recogen que la CONAIE prepara acciones de protesta territoriales, sobre todo para rechazar actividades extractivas mineras? ¿Qué implica el dar a conocer todas estas resoluciones del próximo 11 de agosto y más todavía cuando sería días previos ya a las elecciones como tal? Una semana antes hemos convocado para afianzar la estrategia sobre la consulta popular del Yasuní y del Chocó Andino, tomando en cuenta que el Chocó Andino, que está en el corazón de Pichincha, ¿no es cierto?, de Quito, en este caso, no es la única experiencia que vamos a tener. Vamos a tener a nivel nacional. Por lo tanto, necesitamos unificar, no solo para la consulta 2020, sino hacia adelante. En relación a la movilización, que incluso esto hemos tenido cuidado para que aquí no se de pronto haga una valoración equivocada. Nosotros hemos dicho sobre la acción que hizo el gobierno nacional, militarizar las naves, militarizar las pampas en Cotopaxi, y que en este momento está avanzando agresivamente, vamos a hacer acciones territoriales. Pero eso ha demandado una reunión en los siguientes días que tiene que ver con el Frente Nacional Antiminero. Lo del 11 de agosto será exclusivamente para enfrentar el tema de la campaña por el Yasuní y el Chocó Andino. Pero en este caso, sobre lo que pasó en las naves, entiendo que incluso ustedes estaban demandando un pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Qué hay sobre esto? No la tenemos, está admitido, pero no la tenemos la respuesta. Inmediatamente habíamos puesto nosotros la demanda de inconstitucionalidad al decreto 604, que fue mucho más antes que el decreto 754, que aquí se está vulnerando estos derechos. Deben saber los ecuatorianos. Así como exigen el derecho individual, pero en este país está reconocido los derechos colectivos. Y uno de los derechos colectivos, en cualquier etapa, se tiene que garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. No solo para los indígenas, dice la Constitución, artículo 56, para hermanos afro, montubios e indígenas. Y la consulta ambiental, que con el decreto 754 está violando totalmente esos procedimientos. No podemos aceptar aquello. Pero imagínense, hermanos ecuatorianos, de verdad, ponemos en la sensibilidad de ustedes, en muchas veces nos atacan a nosotros. Si están teniendo una vivienda, ¿de dónde dependen? Una agricultura, una ganadería, donde dependen los hermanos campesinos. Y que llegue el Estado diciendo, señores, aquí hay minería y esto es legal y por lo tanto vamos a sacar minería. Lo mandan sacando, eso no puede ser normalizado en este país. Por eso a los compañeros que en este momento incluso están con prisión preventiva, o sea, se van a la cárcel por defender su casa, por defender su terreno. No puede ser eso normal en este país ni en cualquier parte del mundo. Por eso hemos pedido que la Corte Constitucional, apegada a la legalidad, responda sobre las demandas que hemos emitido y que esto fue presentado incluso con miles de personas en su debido momento. Sobre las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino, Leonidas, ¿cómo precisamente evalúa la CONAIE hasta el momento las posturas de los candidatos presidenciales? Bueno, en este momento muchos han esquivado, muchos están aprovechando también. Esperamos que realmente la postura sean consecuentes. La mayoría de los candidatos no están a favor de la consulta Yasuní, pero sin embargo, los militantes, los adherentes, incluso de sus propios movimientos, están ayudando a levantar una campaña para salvar el Yasuní, entendiendo que no es un problema solo del Parque Nacional El Yasuní, no, es un problema global. Ahora que vengo de Europa, la sensibilidad en la sociedad europea es muy alta. ¿Por qué? Porque el cambio climático que está sufriendo el globo terráqueo en este momento es mucho más fuerte en estos lares, en estos territorios. Por eso creo importante que ahora los candidatos que están llevando la vocería, cualquiera que gane, va a tener que sostener lo que defina el pueblo en las urnas. Y si dice si dice sí en la consulta popular, pues entonces hay que buscar los mecanismos de poder salir de esa dependencia del petróleo
que no estamos hablando de todo el petróleo del Ecuador, sino del bloque 43. Hay que tener claro y hay que ser honestos con la información que algunos candidatos están incluso llevando a tergiversar esto. Leonidas, una última cosa rapidito y a propósito de una pregunta que me envían. ¿Ustedes van a adoptar una posición respecto de alguna candidatura o van a volver a plantear el voto nulo ideológico? Y ya hemos dicho que no estamos con el voto nulo ideológico, no hemos tomado postura por ningún candidato, hemos dicho el voto responsable, el voto consciente, a partir de la valoración que están teniendo en cada una de las bases. No hemos tomado postura, no estamos llamando al voto ideológico, al nulo ideológico, simplemente que la gente tomará decisión, el voto es secreto. Nosotros nos preparamos con este plan de gobierno que le he dado a conocer y con ella, con el gobierno que venga, con el gobierno que gane, nosotros estaremos esperando con estas propuestas de lucha y avanzar hacia adelante. Correcto. Leonidas, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sobre esta reunión, esta asamblea plurinacional efectuada el último fin de semana, nos ha confirmado, y no es un dato menor, porque había una suerte de unidad entre las organizaciones sociales, entre la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE. Esa unidad se tradujo en una articulación durante los episodios, las protestas de octubre de 2019. Se mantuvo durante las protestas de junio del año anterior, pero está claro que se rompió, para empezar con la propia FENOCIN. Gary Espinosa hizo una crítica pública en su momento a Leonidas Issa y hubo ahí un divorcio con el presidente de la CONAIE. Se reunieron con una facción de la FENOCIN, pero por otra parte con la FEINE, ¿no? El hecho de que el presidente de la FEINE, el señor Eustaquio Toala, forma parte de la lista de candidatos a asambleístas nacionales de Revolución Ciudadana, está en segundo lugar después de Pierina Correa Delgado, que no es un dato menor, porque eso de alguna manera genera esta lectura de por qué no estuvo la FEINE participando de esta asamblea. Y por otra parte, evidentemente, lo que, digamos, no termina siendo novedad desde la concepción que es la oposición a que se mantenga la explotación petrolera en los campos ITT o el extractivismo en el Chocó andino, es decir, respaldar ambas consultas populares y las acciones que están llevando adelante los pueblos y nacionalidades.